Legend of the Cage, creado en 1985 por Taito. Para muchos, un videojuego más de la NES, mientras que para mí, uno de mis primeros videojuegos de la vida. Empecé a desarrollar videojuegos, pero no los empecé a trabajar bajo un motor de videojuegos clásico, como por ejemplo Unity o Godot. ¿Por qué? Porque mi objetivo no era aprender a desarrollar videojuegos o volverme un desarrollador de videojuegos, sino que quería profundizar más en mi lenguaje de programación en el que me he especializado. Este es JavaScript. Así que de modo de aprendizaje decidí empezar a desarrollar este proyecto como una práctica. Y no quería empezar con el típico juego, un Super Mario, Mega Man o cualquier otro videojuego que ya está muy rayado, sino que quería hacer algo nuevo, algo innovador. Y por lo que pude investigar, este juego no lo ha hecho absolutamente nadie. Nadie ha hecho una recreación de este juego. Es más, creo que las personas ni siquiera recuerdan este juego. Y me parecía un proyecto extremadamente interesante debido a eso. No había sido explotado o no ha sido explotado anteriormente. Y quería aprender con eso y conocía bien sus mecánicas, por lo cual quería replicarlas a mi manera, a mi forma, pero conservando ese estilo, ese modo de juego que nos ofrecía esta entrega. Así que, sin más introducción, este es mi fangame tributo de esta joya oculta de la NES, Legend of the Cage, totalmente hecho en JavaScript. El punto más importante de este videojuego considero que son las mecánicas del jugador, las cuales me parece que para la época estaban extremadamente pulidas y muy bien pensadas hasta el último milímetro. Ahora bien, he de aclarar de que no voy a explicar todas y cada una de las mecánicas del juego, sino las que yo consideré más relevantes para diseñar este prototipo. Como ya han venido observando, he estado colocando fragmentos del videojuego original de la NES para que puedan apreciarlo y puedan entender un poco de qué se trata el videojuego, o si ya lo conocían, puedan recordar cómo era su jugabilidad. La primera mecánica a analizar será la mecánica de la caminata. Esta mecánica tiene algo especial, que no solamente es desplazarse de derecha a izquierda, sino que también podemos tanto atacar con una espada como lanzar shurikens. La segunda mecánica vendría siendo el saltar, ya que no simplemente cuando el jugador pulsa la tecla de salto no se desplaza inmediatamente hacia arriba, sino que primero él se agacha por un breve periodo de tiempo y luego sí empieza a desplazarse. Es como si el personaje simulara agarrar impulso antes de saltar. También tenemos otras mecánicas, como por ejemplo el poder treparse a un árbol, donde tú puedes, estando suspendido en el tronco del árbol, puedes atacar o lanzar shurikens. Copa del árbol, el personaje hace un salto automáticamente para poderse subir a una plataforma donde ya se cuenta como una especie de suelo que también lo tienen las ramas de los árboles, en la que tú puedes caer. Y también si pulsas la tecla hacia abajo, la de agacharse, puedes bajar de esa rama, pero mientras estás cayendo no puedes cambiar de dirección hasta que vuelves a tocar el suelo. Hay otros detalles, como por ejemplo el que una vez que estás en el aire ya no puedes cambiar de dirección hasta que vuelves a tocar el suelo, o también el hecho de que si un personaje se sale de la parte visible del escenario, se elimina automáticamente y se vuelve a generar otro enemigo automáticamente. Eso pasa también con los proyectiles. Si un proyectil se sale de la pantalla, lo eliminamos para evitar problemas de rendimiento, porque esos
proyectiles ya no van a ser necesarios y si no impactan con ningún enemigo seguirán consumiendo recursos porque se seguirán desplazando hasta el infinito. Otro aspecto a resaltar es la IA de los enemigos. Los enemigos tienen diferentes comportamientos, como por ejemplo, cuando un enemigo colisiona contigo, o sea con el jugador, él ejecuta una función, un protocolo de ataque, donde debemos darle un espacio de tiempo, un pequeño tiempo, un momento, para que el usuario pueda o contraatacar con un ataque melee o escapar, lo cual se hace un poco difícil porque el tiempo es tan corto que el enemigo no te va a dejar huir. Pero si nosotros no agregamos ese pequeño lapso de tiempo, apenas el enemigo colisione con el jugador, lo va a matar instantáneamente. Sin embargo, agregamos un tiempo demasiado extenso para que el enemigo ejecute su protocolo de ataque. Va a ser imposible que un enemigo pueda matar al jugador. Entonces, tenemos que encontrar un tiempo balanceado entre que el enemigo no te mate al instante, pero tampoco se vuelva totalmente inútil el protocolo de ataque de la IA del enemigo. Siguiendo esa idea, también tenemos el ataque a distancia del enemigo, el cual, cuando detecta que el jugador está a una distancia razonable, lanza un shuriken. Para lograr este comportamiento, hice que cada enemigo tuviera una colisión a su nivel, centrada en su posición, que fuera mucho más larga que el mismo enemigo, simulando la distancia a la que él está observando. Si el jugador colisiona con ese punto, con esa colisión no visible, el enemigo lanzará un shuriken. Pero también hay una mecánica que no se puede dejar de lado. Ok, podemos hacer que el enemigo ataque, podemos hacer que ataque a distancia y a melee, pero simplemente se va a desplazar hacia una sola dirección. Entonces necesitamos hacer un comportamiento en el cual el enemigo pueda cambiar de ubicación, pueda saltar, moverse de derecha a izquierda, y haciendo que su movimiento, que su comportamiento sea lo más impredecible posible, confundiendo al jugador. Y ahí está la dificultad del juego, que tú tienes muchos enemigos en pantalla tomando un montón de comportamientos, todos distintos, y hay tantos ataques que terminan mareando al jugador, lo terminan confundiendo y haciéndolo cometer algún error. También hay otras mecánicas que no estaban en el juego original, pero las agregué porque quería experimentar con ello. Por ejemplo, en mi recreación del juego no se sigue exactamente el mismo patrón de posición de los árboles, sino que el mismo juego calcula automáticamente y de manera aleatoria un bosque, un paisaje de bosque con árboles totalmente funcionales, pero cada vez que inicias una nueva partida, la posición o el orden de los árboles nunca va a ser el mismo, siempre va a ser diferente. Y otra pequeña mecánica es que en el juego original, apenas con un toque ya pierdes una vida, ya terminas ese turno. En cambio, en mi recreación le puse 3 vidas. Esto no era mi intención dejarlo así, pero como lo hice para pruebas, lo terminé dejando así porque me pareció que la mecánica te permite disfrutar un poco más del juego. Está bien, con esta información ya ustedes podrían entender cómo funciona la mecánica de este videojuego y podrán entender cómo y por qué fueron implementadas las mecánicas en mi recreación del juego, la cual les muestro a continuación.
Si lo deseas, puedes jugar este juego de manera gratuita y sin tener que instalar nada porque se ejecuta en navegador de manera totalmente gratuita en mi página de itch.io. El link está en la descripción. Si te gusta mi contenido, sería genial si dejases un like o un comentario o te suscribieras, sería aún mejor. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver el video hasta acá.